En el Evangelio de Mateo. Quiero nada más, a manera de introducción, para que podamos tener un panorama acerca de lo que deseo compartir. El Nuevo Testamento nosotros tenemos 4 enfoques, porque no son 4 historias, sino de la misma historia, de la vida de Jesús. Y estos enfoques de la vida de Jesús están relatados a través de lo que nosotros conocemos como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, son 4 enfoques diferentes porque los 4 escritores pretenden mostrar algún aspecto de la vida de Jesús hacia quienes escribieron, hacia los lectores que ellos consideraron escribirles. El Evangelio de Marcos de Mateo está dirigido específicamente hacia los judíos. Cuando Mateo escribe el Evangelio de Marcos, tiene en mente que sus lectores sean judíos. Por eso cuando usted lee Mateo, usted va a encontrar muchas frases en las que se repite esta expresión: esto se cumplió para que esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, citando algo del Antiguo Testamento. Es decir, los judíos tenían en mente, y lo que trata Mateo de presentar es ahora a Jesús como el rey de los judíos, como el linaje que viene de David. Y por eso el primer capítulo tiene que ver con una genealogía, con la genealogía que va de David hasta Jesús, en donde Mateo pretende mostrar un linaje a través de cada uno de los antepasados de Jesús y que fueron parte de la vida de Jesús hasta llegar a Jesús, desde David hasta Jesús. Ahora, el segundo evangelio que nosotros tenemos es el Evangelio de Marcos. Marcos está dirigido a los romanos, un grupo de gente, en cierto sentido, un poquito política y más religiosa. El Evangelio de Lucas es un evangelio que está dirigido a los griegos, a esa clase filosófica, de tal manera que usa unas frases idiomáticas que los judíos, que los griegos no entienden. Y finalmente el Evangelio de Juan está dirigido universalmente, no tiene un enfoque definido, pero pretende demostrar o pretende ir precisamente hacia la mente universal y mostrar a Jesús como Dios. Ahora, cada uno de estos evangelios tiene un enfoque diferente. Ahora, hay 2 detalles muy interesantes. Solo de los 4, 2 evangelios mencionan genealogías. Uno de ellos es Mateo y el otro es Lucas. Y sin embargo, las genealogías son diferentes, no porque hayan tomado diferentes fuentes, sino precisamente para mostrar lo que yo les acabo de decir. Mateo muestra la genealogía de David hasta Jesús porque su interés es demostrar que Jesús tiene un linaje es descendiente de David. Por lo tanto, Jesús es destinado a ser el rey. En ese sentido, por eso es que él va mencionando cada una de esas personas, pero hasta David. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, ustedes van a encontrar que la genealogía va diferente. En el Evangelio de Lucas pretende ir ahora hacia Adán. Ahora, ¿por qué razón? Porque en tanto que Mateo quiere demostrar que Jesús es el rey y descendiente de David, Lucas va más allá. El Evangelio de Lucas pretende demostrar o muestra a un Jesús histórico, a un Jesús hombre, de tal manera que entonces no se queda en David, sino llega hasta Adán. Entonces de Adán empieza a hacer toda su genealogía hasta llegar a Jesús, precisamente porque quiere demostrar o quiere enseñarnos que el Jesús de la Biblia es un Jesús histórico, es un Jesús
que fue de carne y hueso, que vivió aquí, que comió, que sufrió y que pasó las mismas circunstancias que nosotros. Era muy interesante esto, nada más entre paréntesis, por lo siguiente: los primeros días del cristianismo empezaron a circular algunas doctrinas referentes a Jesús, en donde trataban de decir que Jesús no había sido más que una especie de holograma, algo así que Dios se proyectó en la tierra, y el Jesús que la gente vio no era de carne y hueso, sino que hizo todo como si la gente estuviera viendo algo así como un fantasma. A esta doctrina, que surgió entre el siglo I y II, fue atacada, y de allí se desprende lo que nosotros conocemos como uno de los credos. Quizás ustedes lo han escuchado, donde dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, y empieza a decir que padeció bajo Poncio Pilato, etcétera. Lo han escuchado y lo han repetido. Ahora, la razón de ese credo era esta: demostrar que Jesús no fue un holograma o no fue una imagen nada más de Dios, y que cuando fue a la cruz, ¡pum!, desapareció. No, sino demostrar que Jesús es histórico. Y parte de eso es el Evangelio de Lucas. Por eso Lucas va dirigido hacia la comunidad griega, pero tratando de mostrar a un Jesús histórico. Ahora, vamos por favor a Mateo capítulo 1, por favor. Y nada más rápido, aunque me interesa ver solamente la vida de una persona, el tema que quiero compartir con usted: podría usted ponerle más que una corona, o un rey sin corona, porque quiero hablar de uno de los personajes aquí que poco se habla, y sin embargo tiene que ver tiene sangre real. Ahora, si usted ve, por favor, en Mateo capítulo 1, voy a leer rápidamente en el versículo 1 en adelante. Dice: el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David. Y pum, empieza a hablar: hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Fares y a Zara, Fares a Ron y Ron a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y a Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Ahora, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Joaquín, a Aquín a Liud, Liud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró, y aquí viene el personaje que quiero hablar con usted, Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació de Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Ahora, antes de ir hacia el último personaje, quiero llamar su atención hacia esto. Quiero que vea, por favor, lo interesante en el que en esta genealogía no se omiten personajes que pudiéramos llamarle así. Fueron personajes en la familia de Jesús, antepasados, que de alguna manera no fueron personajes íntegros o rectos. Mientras yo estaba leyendo esto, me puse a pensar cuál es la razón por la que se menciona eso. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar aquí algunos personajes. David, aunque se fue el dulce cantor de Israel, fue un hombre que fue acusado de homicidio. Llegó él a través de una carta matar y tomar a una mujer que no era su mujer y que ya estaba casada. Encontramos también a otro personaje, a Roboam. El reino se dividió por Roboam.
Salomón, otro personaje que independientemente que encontramos muchas cosas positivas, pero también encontramos algunos aspectos negativos, que finalmente el corazón de Salomón, el hombre más sabio, fue inclinado por las mujeres que tomó. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, un hombre sumamente polígamo, no nada más decir que 3, 4, sino un hombre que terminó mal. Ahora, todo eso no lo excluye, no trata de escoger lo mejorcito para demostrar la genealogía de Jesús. ¿Por qué razón? Porque esto nos enseña algo bien importante que he enfatizado en algunas ocasiones. Dios nunca va a consultar nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Tal vez nosotros no estamos orgullosos con alguna historia que de allá atrás, de nuestros antepasados. Algunas historias no solo son de vergüenza, sino son historias que preferiríamos olvidar o preferiríamos no hablar de ellas. Y sin embargo, son parte de nuestra historia y son parte de nosotros. Y no podemos ocultarlo. Sin embargo, cuando yo veo toda esta historia en donde nos muestra personajes que son personas comunes y corrientes y que no fueron en un momento dado personas de ejemplo, me enseña una cosa, que Jesús viene de toda esa descendencia y sin embargo eso no influyó en la vida de Jesús. Nosotros podemos tener una genealogía, vuelvo a repetir, de la cual no nos sintamos tan orgullosos. Alguien allá atrás de la cual nosotros podamos decir, es que no me siento tan a gusto de hablar de mi abuelo. No me siento tan a gusto de hablar de mi abuela, por algo que pasó allí, por un parentesco, por situaciones, por lo que pueda pasar. Pero Dios nunca va a consultar nuestro pasado. Dios nunca se va a sentar para revisar qué clase de familia nosotros tuvimos ahí atrás. Cuando Dios nos toma, Él nos toma para transformarnos y para bendecirnos. Otra de las cosas interesantes aquí, en esta genealogía, es que menciona a 4 mujeres, cosa rara en las genealogías judías. Regularmente eran los patriarcas a través de los hombres en los cuales se iban mencionando la genealogía de papá, pero aquí se mencionan 4 mujeres. Tamar, una de ellas que fue la nuera de Jacob. Ella llegó a ser tildada de ramera, y no solo eso, sino también ella en una ocasión se vistió de ramera y tuvo relaciones sexuales con su suegro. Le puso una trampa porque su suegro le había hecho una promesa a Tamar y Tamar no recibió la respuesta de esa promesa. Entonces ella se vistió de ramera, se paró en una esquina. Judá llega, le busca y tiene relaciones sexuales y ella sale embarazada. Y allí aparece Tamar. También encontramos otra mujer que está allí y es Rahab. Y ella, pues abiertamente nosotros sí encontramos que la Biblia dice que era de oficio ramera. Y sin embargo entra en la genealogía de Jesús. Otra mujer que encontramos allí es Betsabé, una mujer que fue tomada y adulteró, porque aunque ella fue víctima, de todos modos, es adulterio el que cometió con David. Y la otra persona que encontramos es a Ruth. Aunque Ruth era una mujer íntegra, pero era una mujer extranjera. Era moabita, no era judía. Todo esto, ¿por qué quiero recalcar? Porque la razón de todos estos personajes que acabamos de leer, de repente nos parecían ser ociosos, ¿no? ¿Por qué tanto? Sáltese todo eso, no me interesa. Me interesa nada más que hablen de Jesús. ¿Cuál es la razón? Nada de lo que está escrito en la Biblia está de manera ociosa, tiene alguna razón. Y mencionarnos aquí alguna mujer, y la mayoría de ellas pareciera ser que pudiéramos tener alguna lista de decir, no puedes entrar en la genealogía del que va a ser el Salvador del mundo. Finalmente para Dios no es importante eso, porque Dios trata con nosotros, Dios trata con cada uno de nosotros como personas. Así que si usted hoy en esta mañana, por alguna razón, se siente avergonzado de algunas situaciones de su vida, yo quiero que usted recuerde que para Dios
Él nunca va a consultar nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Ahora bien, el último personaje antes de Jesucristo que se menciona aquí es José, su padre terrenal. Si usted nota, leíamos en el versículo 16 que el padre de José se llamaba Jacob también. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiero que pensemos, y ahora el personaje que yo quiero centrarme es en este, José. Un hombre que en otras circunstancias, José hubiera sido rey, porque en sus venas corría sangre real. Era descendiente directo de David. Sin embargo, nosotros a José lo encontramos trabajando en un oficio común que era la carpintería en aquellos tiempos. Pero posiblemente si hubieran sido otras las circunstancias allá atrás, José hubiera sido rey. Y por lo tanto, el hijo de José, humanamente hablando, de Jesús, también era rey. Por eso es que Mateo trata de demostrar la genealogía de David hasta Jesús y mete allí a José. Ahora, en la sangre de José corría sangre real. Y yo les decía que ustedes pueden ponerle como tema un rey sin corona. Porque José, aunque era de oficio carpintero, era de una familia real. Corrían por sus venas sangre real, del linaje de David. Y si no hubiera habido las circunstancias políticas y económicas, posiblemente José hubiera sido rey. Sin embargo, el reinado, más que un cargo, era una forma de vida, y es hacia donde yo quiero ir. Más que una corona, más que lo externo. Si yo estoy pensando hablar de un rey, lo primero que viene a mi mente es una corona, una vestimenta, un trono. Y eso lo hace rey. Sin embargo, ante los ojos de Dios, no es la vestimenta, no es la corona, no es el vestido y no es el trono, sino es lo que yo traigo en mi corazón. La Biblia nos enseña que ustedes y yo, como hijos de Dios, como cristianos, somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cuáles eran estas características? ¿Cuál fue el comportamiento de José como rey? Y quisiera ahora ir con ustedes para tratar de ver algunas cuestiones de la vida de José, que sin corona se comportó como un rey, que sin un vestido su vida fue aprobada como un rey. ¿Hacia dónde quiero ir con usted? Posiblemente nosotros no tengamos una corona física, no tengamos una vestimenta real, ni tengamos una corona, un trono. Sin embargo, tenemos que comportarnos como lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Él, y no solo eso, sino somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo se comporta un rey? Más que una corona, se necesita un corazón. El comportamiento de José fue como todo un rey. Y hay algunas cosas que quiero subrayar con usted. La primera tiene que ver con el comportamiento de José. Vamos por favor hasta el versículo 18. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no queriendo infamarla o quitarle la fama, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
4 cosas que quiero dejarles en su corazón, así que estas 4 cosas tienen que ver no con una corona, sino con lo que tenía en el corazón José. Todo un comportamiento de rey. La primera, José, sin una corona, se comportó como rey porque fue justo y discreto. Versículo 19. Y José su marido, como era justo y no queriendo infamarla o quitarle la fama, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, y empieza a relatar. La primera cosa que tenemos que preparar en nuestro corazón tiene que ver con una actitud de la forma en la que nos comportamos ante las circunstancias que enfrentamos en la vida. José, la primera cualidad era justo y discreto. Note que dice José su marido, como era justo. ¿Qué es ser justo? El versículo o la palabra que usa aquí es dikaios y significa una persona recta, observadora de las costumbres, de las reglas y de los deberes que tenían que hacer. Ahora, quiero que note por favor lo siguiente. Una persona justa es aquella que tiene un compromiso especialmente con su Dios. Y que obviamente tiene que ver con observar las costumbres, las reglas, las ordenanzas y los mandamientos. Por lo tanto, cuando se habla de José como un hombre justo, podemos entender que era un hombre que estaba apegado y que quería hacer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, a través de las ordenanzas, los mandamientos y las costumbres. Pero, note por favor, ahora yo les decía que José tenía una cosa, era justo y discreto. Déjeme decirle por qué. Porque este versículo nos dice que cuando José supo que María estaba embarazada, dice que quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? La justicia le decía a él que él tenía que tomar a María, presentarla ante el pueblo y decir, yo no he tenido relaciones sexuales con María. Y la ley dice que ella tendría que morir apedreada porque ella está embarazada y yo no sé de quién. Como justo, él pudiera haberse comportado legalmente. Esto dice y esto voy a hacer. Pero la otra de las cosas que quiero que entendamos es que la justicia tiene que ver más allá con el cumplir el reglamento. La justicia tiene que ver ahora con el cumplir el espíritu del reglamento, en otras palabras. Dios nunca nos estableció los mandamientos para que nosotros los pongamos como un marco y que en un momento dado nos lleguen a agobiar de tal manera que nos convirtamos en personas tan observantes y tan legalistas de que esto sí, esto no, y en este marco no podamos salirnos. Si José hubiera sido esa persona, es decir, soy justo, y la ley dice esto, toma a María, la saca y la apedrea. Pero note por favor que dice que José, como era justo y no quiso infamarla, es una palabra compuesta sin fama, quitarle la fama, hablar mal de ella, quiso echarse en otras palabras la culpa, darse la media vuelta y huir, para que si en un momento dado, cuando ella estuviera embarazada, no tuvieran más que sospechar que José, decir, pues José la dejó. José fue una persona discreta. Un justo es una persona observante de las costumbres, de las reglas y los deberes. Un problema de sentirnos justos. Un problema tenemos cuando nos sentimos tan justos de lo que estamos haciendo, es llegar al punto de ser tan soberbios de que yo lo cumplo y los demás no lo cumplen. Sin que pierda este pasaje, acompáñeme por favor a Lucas capítulo 18.
Lucas 18, por favor, versículo 9. Jesús relata una historia a unos que confiaban en sí mismos, como dice, como justos. Mira, el problema número uno de aquellos que caemos en un legalismo y que nos creemos mejores porque somos observantes de la palabra de Dios, es llegar a confiar más en nuestra justicia que en la justicia de Dios. Es llegar a confiar más en lo que hacemos, en lo que somos, y hacernos y que nosotros creemos que somos mejores que los demás. Y Jesús relata esta historia. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. 2 hombres salieron al templo y a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El justo, el que confiaba en sí mismo, era el fariseo. El que era menospreciado era el publicano, una persona común. El fariseo, puesto en pie, oraba. Y aquí es interesante lo que dice este versículo. ¿Oraba a Dios? No. Oraba consigo mismo. Y hay veces que nuestra oración es una oración que nada más es un monólogo, es echarnos flores. No es una dependencia de Dios, no es abrir nuestro corazón. La falsa justicia me hace pensar que estoy hablando a Dios, pero finalmente me estoy hablando a mí mismo. La falsa justicia me hace menospreciar a otros por algunas razones, porque yo oro y el otro no ora. Porque yo hago algo más. Dice, oraba consigo mismo de esta manera y le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, son injustos, son adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, reconozco que soy pecador. José no era el personaje típico que tenía una justicia para sí mismo. Su justicia la reflejó en su trato, en este caso, hacia María. Y él estuvo dispuesto a sufrir el oprobio antes que manchar y poner en suciedad a una persona, a María. Muchas veces nosotros preferimos limpiar nuestra honra ensuciando a los demás. Hablar mal de los demás a veces es como, de repente, usted se ha encontrado alguna persona que lo primero, antes de saludarlo, lo primero que es, estás bien gordo. Hay un dicho que dice que el que pega primero, ¿qué hace? Pega 2 veces. Ahora, ¿qué es lo, en vez de saludarlo, así mucho gusto? ¿Qué es lo que pretenden decir? Bueno, antes de que tú me digas que estoy gordo, yo ya te gané. Yo te digo esto. Entonces, nosotros encontramos que muchas veces nuestra justicia es tan encuadrada que preferimos nosotros justificarnos y menospreciar a los demás. Él no hace esto, él no hace el otro, él no hace esto. Y somos tan observadores de todo lo que hacen los demás y también nos sentimos orgullosos de lo que nosotros hacemos. Un rey es justo y es discreto. Un hombre que no llevaba una corona en su cabeza, pero sí la llevaba en su corazón, era un hombre que prefirió él sufrir la vergüenza a echarle la culpa o avergonzar a otra persona. La vida cristiana tiene que ver con eso. ¿Cuántas veces nosotros hablamos para defender nuestra honra? Hablamos para que no hablen más de nosotros. Y a mí me van a escuchar y me van a decir. José
finalmente fue un hombre justo. Quiero que veas Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13, por favor. Hay algo que tenemos que entender que está arriba de lo que nosotros conocemos como justo. Y esa es la misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y vea por favor lo que dice la última parte del versículo. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. En nuestra relación con los demás, en nuestro trato con los demás, debemos empezar que antes de mostrarnos tan justos, tenemos que mostrarnos misericordiosos con los demás. Antes de demostrar y de pasar a todos los demás por el cuadro en donde yo quiero que ellos quepan y entren, lo primero que yo tengo que hacer es entrar y ser misericordioso. Y posiblemente nosotros lleguemos a un punto en donde no tengamos una corona, pero sí demostremos que nos comportamos como tales, como reyes. Porque somos misericordiosos antes que justos. No sé si me estoy explicando. O sea, de repente nosotros creemos que somos más justos porque hacemos. Y los demás no son tan justos porque no hacen lo mismo que nosotros. Este pasaje es bien interesante. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y si yo me pongo a estar señalando a fulano, sutano, mengano y a 20 que no encajan en el parámetro de lo que deben encajar, y no lo hago con misericordia, yo voy a recibir el mismo trato de Dios. Juicio sin misericordia recibiré si yo no hago misericordia. Porque finalmente la misericordia está sobre el juicio. La segunda cosa que encuentro aquí en este pasaje de un comportamiento como rey está en el versículo 20, Mateo capítulo 20. Después de que actuó con discreción, encontramos que también hay otra característica de un rey sin corona. Y esa característica es sensible a la voz de Dios. Versículo 20, pensando él en esto, es decir, José, queriéndose dejarla y huir, dice, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La segunda cualidad de un rey, y de lo que yo debo de tener, es sensible a la voz de Dios. No siempre Dios nos va a hablar de manera audible. En estos casos así lo encontramos. Hay muchas ocasiones Dios nos va a hablar. La primera cosa es a través de su palabra. Mire, a veces nosotros estamos neceando con Dios, diciéndole, Señor, quiero que tú me hables, que tú me hables. Y usted no va a escuchar la voz audible de Dios o Dios no le va a hablar de otra forma cuando usted no es capaz de escuchar la voz de Dios a través de este libro, a través de su palabra. Y nosotros queremos que Dios nos hable de una manera así como tú hablaste con Moisés, con fulano, con David. ¿Por qué no hablas conmigo así? Porque usted y yo tenemos esta escritura. Así que la primera cosa en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Pero también Dios nos habla a través de circunstancias. Hay circunstancias que nosotros estamos repitiendo, haciendo las mismas cosas, fracasando en las mismas cosas, pisando, cayendo y tropezando con la misma piedra. Y no somos capaces de discernir por qué está pasando eso en nuestras vidas. ¿Por qué está pasando eso en mi vida? ¿Por qué otra vez repito la misma historia, lo mismo y lo mismo? Yo tengo que aprender una segunda cosa, que un rey sin corona también es un rey que es sensible a la voz de Dios.
Lo importante no es cómo me presento con la corona, sino lo importante es qué tan sensible también soy a la voz de Dios. Qué tan sensible soy a esa voz de Dios a través de las circunstancias, a través de las situaciones que estoy enfrentando. Isaías capítulo 66, versículo 2. Quiero que note por favor lo siguiente. Les estoy hablando acerca de cómo nosotros o cómo respondemos a la palabra de Dios. Cómo respondemos cuando Dios nos habla a través de su palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice este pasaje, mi mano hizo todas estas cosas. Dios está hablando y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Pueden leer conmigo, por favor, la última parte en voz alta? Pero miraré, ¿sí? Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu. Me perdí, ahora, otra vez. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted encuentra un pasaje en la Escritura, ¿usted siente que le está hablando Dios a usted? ¿O de repente usted está pensando, esto si lo leyera fulano, sutano, se lo voy a subrayar y se lo voy a decir a mi esposo, porque esto lo tiene que saber? Y así somos. ¿Cuántas veces también usted escucha un mensaje y usted dice, ¿cómo no vino fulano de tal? ¿Cómo fulanito no está aquí sentado? Porque ese mensaje era para él. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que Dios no sabía que no iba a venir? El mensaje entonces, ¿para quién es? Para mí. Yo estoy aquí. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos una actitud de que lo que leemos, todo lo vamos metiendo en el carrito de despensa para repartirlo a todo mundo? Esto para a mi esposo, esto para mi suegra, esto para mi hijo, y todos tienen que saber, pero no hay nada para mí. Versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué tan sensibles somos a la voz de Dios? La tercera cosa tiene que ver y va junto con esto. Dios nunca me va a hablar si yo no estoy dispuesto a ser obediente, que es la tercera cosa. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Allí la palabra clave, hizo como se le había enseñado. ¿Cuánto escuchamos y cuánto hacemos? Hizo como el ángel le había mandado. Santiago capítulo 1, por favor. Hebreos y después tiene Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, dice este pasaje, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Sed hacedores y no tan solamente oidores. La tercera característica de José, número 1, era un hombre que era justo y discreto. Un rey sin corona, un rey sin la apariencia de rey, pero tiene en
en su vida una marca que lo hace ser rey, es que es justicia, rectitud y discreción. La segunda cosa, alguien que es sensible a la voz de Dios. Pero la tercera, no solamente es sensible a la voz de Dios, sino hace lo que Dios le dice que debería de hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado o le ha dicho que haga algo y lo tiene que hacer sencillamente? ¿Cuántas veces, ejemplo, a lo mejor en la cena del Señor, cuando de alguna manera leemos el pasaje que dice: el que come y bebe indignamente el cuerpo y sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por nosotros pasa en nuestra mente: pide perdón, pide disculpas, busca, acércate. Y nosotros decimos: no, ellos son los que tienen que pedir perdón. Ellos son los que tienen que hacer. Él. Pero Dios no nos está diciendo a nosotros. Cuando Jesús nos habla de perdón, Jesús habla y dice algo bien interesante. Dice: cuando tú traigas tu ofrenda al altar, y si en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcilia con tu hermano. Y dice este pasaje que te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano. La obediencia empieza también con esa sensibilidad a la voz de Dios, pero también con esa obediencia a ser hacedor de la palabra. La tercera cosa. Y la cuarta cosa tiene que ver con algo. Regrese por favor al capítulo 1 de Mateo, versículo 25. Pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer en este pasaje significa tener relación sexual. Y dice que, en otras palabras, que después de que oyó la voz de Dios, él no tuvo relación sexual con María hasta. La cuarta cosa, que aunque les parezca medio risible, es que un hombre que por sus venas corre sangre real es un hombre que tiene dominio propio. Él podía decir: bueno, es mi mujer. Porque aunque no había habido legalmente un casamiento, prácticamente el desposorio en los tiempos bíblicos era considerado algo así como la pedida, pero casi el paso previo a casarse. Literalmente podía decirse que ya era su esposa. Sin embargo, nosotros encontramos esta expresión: no la conoció hasta. José sabía que era su mujer, pero no la tocó hasta que nació Jesús. Eso me enseña una cualidad que tenía José: dominio propio. Y el dominio propio es una virtud de una persona que controla sus deseos y sus pasiones. Ahora, aunque aquí está hablando de sexualidad, quiero que por favor usted ponga el dominio propio en áreas de su vida. Sus deseos y sus pasiones. Comida. El impulso y el deseo de hablar mal. El impulso y el deseo de comportarme de una manera incorrecta que yo sé que no agrada a Dios. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Proverbios capítulo 25, versículo 28, por favor. Y con este versículo termino. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Me dice que el que no tiene dominio está en un serio peligro. El que no tiene dominio propio en su vida es como esto. Dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las ciudades comúnmente estaban rodeadas de muros para protección de los enemigos externos. Pero dice este pasaje que un hombre sin rienda o sin dominio es un hombre que es como si tuviera como una ciudad a expensas de cualquier enemigo que puede entrar y saquear la ciudad. Si usted y yo no aprendemos a tener dominio propio, no lo buscamos como parte del fruto del Espíritu, usted y yo estamos corriendo un serio peligro. Porque estamos como una ciudad sin protección y cualquier enemigo que pueda venir
y va a entrar como Pedro por su casa y va a minar y va a destruir su vida. El dominio propio es sumamente importante en nuestra vida. 4 cualidades que presentó José. Número 1, era un hombre justo y discreto. Número 2, sensible a la voz de Dios. En tercer lugar, un hombre obediente a la voz de Dios. Y finalmente, un hombre con dominio propio. Él no necesitaba tener una corona. Él necesitaba mostrarse como rey. Y yo quiero invitarle a que durante esta semana usted piense que debe comportarse como tal, como una persona digna de ser rey. Y esa persona digna de ser rey es una persona justa y discreta. Es una persona que es sensible a la voz de Dios. Es una persona que es obediente a esa voz de Dios. Y finalmente es una persona que tiene dominio de sus emociones y se controla. Es parte del fruto del Espíritu. Quiero rogarles que nos pongamos en pie y quisiera que podamos terminar en este momento. Y yo quiero que guarde estas 4 cosas. Quiero que de manera sencilla usted cuando regrese a casa las medite otra vez y piense, por favor, por un momento, ¿qué tanto se está comportando como rey? O sea, José no le importaba. O sea, no me van a reconocer como rey, no importa. Pero hay por allí otros. Por ejemplo, Roboam tuvo una corona, pero terminó destruyendo el reino porque no fue nada de estas 4 cosas. José fue un hombre que no tuvo un reino, no tuvo una corona, pero terminó bien, teniendo el privilegio más grande. Si usted nota, no dice que engendró a José, pero tuvo el privilegio de crear, de pasar, de tener al lado a Jesús. Tan es así que a Jesús se le llegó a conocer como el hijo del carpintero. Qué orgulloso de haber sentido José al ver que lo identificaban a Jesús como el hijo del carpintero. Cierre sus ojos y quiero que piensen estas 4 cosas.